Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Perros de la Guerra, hogar y refugio de los pacíficos amantes de la historia, la táctica y la estrategia. Hoy tenemos un vídeo muy especial ya que se trata de la primera batalla naval del canal, la batalla de Artemisio, que precedió a la mucho más conocida batalla de Salamina y que supuso la primera toma de contacto entre la armada persa y la armada griega, en el contexto de la Segunda Guerra Médica. Preparaos para el viaje y encomendaos a Poseidón porque empezamos nuestra reconstrucción ya mismo. Hoy vamos a iniciar la narración siguiendo un orden cronológico y no el que nos plantea Heródoto en sus historias, que es la fuente más completa para las guerras entre Grecia y el Imperio Aqueménida. Y por ese motivo no vamos a empezar con Jerjes cruzando el Helesponto, sino mucho antes, en una fecha que no acaba de concretarse, entre el 483 y el 482 a.C. En uno de esos 2 años, cuando Nicodemo era arconte de Atenas, Temístocles, el famoso general ateniense, pasó una propuesta a la ciudad que acabaría siendo determinante para el destino de Grecia, y quizás también para el de la Europa que hoy día conocemos. ¿En qué consistió aquella propuesta? Resultó que las minas de Laurión habían rendido beneficios superiores a los esperados, y Heródoto nos cuenta que iba a repartirse el excedente entre los ciudadanos a razón de 10 dracmas para cada hombre. Puesto que unos capítulos antes estimaba la población masculina en 30.000, obtendríamos un total de 300.000 dracmas, equivalentes a 50 talentos de plata. Temístocles propuso entonces que ese dinero se empleara para construir una flota de 200 trirremes para poder derrotar definitivamente a Egina, la vecina isla del sur con la que Atenas llevaba varios años en guerra. Si un día posteo un vídeo dedicado a los trirremes, os explicaré esta parte más en profundidad, pero por ahora considerad que el coste de construir y equipar uno de estos barcos se ha estimado en 2 talentos de plata, lo que significaría que con 50 solo habrían podido construir 25 trirremes. Eso nos deja con 3 posibilidades, si queremos aceptar la versión de Heródoto. La primera es que la propuesta de Temístocles implicara usar también parte del beneficio normal de las minas para este propósito, y no solo los excedentes. La segunda es que el programa de construcción comenzara en el 483, pero continuara hasta el 480 a.C., usando también los excedentes de esos años. Después de todo, construir 200 trirremes simultáneamente habría requerido una cantidad de mano de obra disparatada durante un periodo de tiempo bastante extenso. Y la tercera es que los cálculos de Heródoto sencillamente fuesen incorrectos. Es sabido que usaba fuentes diferentes para diferentes partes de su narración. Si la cifra de 10 dracmas por persona venía calculada en base a una población diferente de 30.000, difícilmente nos iba a cuadrar con estas cuentas. Según Polieno, en su libro de Estratagemas, y también según Aristóteles, en su obra sobre la constitución de Atenas, el excedente total de las minas ese año no fue de 50 talentos, sino de 100, y lo que propuso Temístocles fue repartirlos entre los 100 habitantes más ricos de Atenas, animando a cada uno de ellos a construir y entregar un trirreme al servicio de la ciudad. Para que esta versión fuese correcta, debían de haberse dado 2 circunstancias: que Atenas ya tuviera 100 trirremes en el 483 a.C. y solo necesitara otros 100 para alcanzar la cifra de Heródoto, y que esos nobles ricos asumieran a título personal e individual el extracoste de construir sus respectivos trirremes, lo que vendría a significar que por cada talento financiado por la ciudad, el otro lo aportaba un aristócrata. Esta versión es la que defiende el historiador Gerásimo Sapergis en su artículo de 2013 titulado Minas de Atenas, monedas y trirremes. De los cientos de páginas que se han escrito sobre el auge de la armada ateniense, estas han sido las que me ha parecido que mejor racionalizaban la historia. Sea como fuere, lo importante de esta parte es que sepáis que fue Temístocles el que puso a Atenas en el camino a convertirse en una gran potencia naval, y quizás inconscientemente también el que dio una oportunidad a la alianza griega de hacer frente al vasto imperio persa en el mar. En el 480 a.C., Jerjes se encontraba en Sardes con su inmenso ejército, preparando la marcha hacia Abido. Ese fue el momento en que los griegos, aunque no todos, habiendo dejado a un lado sus rencillas, guerras y disputas internas, se dieron cuenta de que la amenaza era inminente y emprendieron sus primeras acciones preparatorias. Esparta, como líder de la alianza, y Atenas, como líder de la flota, enviaron emisarios a Argos, Gela, Córcira y Creta, solicitando ayuda y refuerzos, sobre todo en forma de barcos. Vayamos uno a uno. Argos eligió el bando persa, y con razón, porque sus habitantes todavía tenían reciente en la memoria la derrota con Esparta en la batalla de Sepea, en la que habían perdido supuestamente a 6.000 hombres.
En Gela no tuvieron más suerte, ya que Gelón, el gobernante de la ciudad, les recriminó que vinieran a pedirle su ayuda apelando a su pertenencia al mundo heleno, cuando en el pasado ellos no habían recibido ninguna procedente del continente. Aún así, les prometió provisiones para toda la campaña, 200 trirremes, 2000 jinetes, 20.000 hoplitas, 2000 arqueros, 2000 honderos y 2000 soldados de infantería ligera, con la condición de que fuera él quien liderase la alianza. Como ese honor le correspondía a Esparta, el emisario espartano se negó. Entonces Gelón hizo una nueva oferta. Si no le daban el mando de tierra, debían de concederle al menos el mando de la armada. Y ahora el que habló fue el emisario ateniense. Este admitió que Atenas no se habría opuesto a que Gelón liderara a los griegos contra Persia, si tal era el deseo de Esparta, pero que de ninguna forma le cederían el mando de la flota. Tras el evidente fracaso de las negociaciones, Gelón optó por enviar 3 pentecónteros a Delfi, llevando a bordo dinero, tierra y agua. Si ganaban los griegos, debían traerlo todo de vuelta, y si ganaban los persas, debían entregar el dinero, la tierra y el agua a Jerjes, en señal de amistad. Los corcirenses prometieron su ayuda, pero cuando llegó el momento de la verdad, enviaron sus 60 trirremes a Pilos y a Ténaro, en territorio lacedemonio, a la espera de ver qué rumbo tomaba la guerra. Si ganaba Persia, podrían argumentar que no habían apoyado a los griegos, y si ganaban los griegos, como finalmente pasó, se justificarían afirmando que los fuertes vientos no les habían permitido llegar a tiempo a la batalla. Los cretenses consultaron al oráculo de Delfi antes de dar una respuesta a los emisarios, y el oráculo les recordó que los griegos no habían ayudado a Creta a vengar la muerte del rey Minos, mientras que Creta sí había ayudado a Menelao en la guerra de Troya, para vengar el secuestro de Helena, así que decidieron no enviar ayuda alguna. Aquí vemos una vez más lo que ya comenté al final del vídeo sobre Platea. El nacionalismo griego de esta época no era más que un argumento que cada cual esgrimía como mejor le convenía para conseguir sus objetivos. No existía una Grecia unida, sino un centenar de ciudades-estado a las que no les importaba más que su propia supervivencia. Pero continuemos avanzando por el año 480 a.C. Desde Sardes, Jerjes se desplazó hasta Abido, iniciando los preparativos del gigantesco puente doble que permitiría su cruce a Europa. Este estaría formado por más de 600 barcos atados en paralelo y tendría una longitud total de 1,5 kilómetros. En un desesperado intento por evitar su intervención en la guerra, Tesalia, que en el fondo no deseaba servir a la causa persa y que además sería la primera en caer cuando llegase el ejército de Jerjes, pidió a los griegos que enviasen tropas al norte para bloquear el paso de Tempe. Eueneto de Esparta y Temístocles de Atenas se presentaron en el lugar con 10.000 hoplitas, suponemos que la mayor parte de ellos procedentes de sus respectivas ciudades. Allí se les unió un número indeterminado de jinetes tesalios y esperaron durante unos días, hasta que el rey Alejandro I de Macedonia les hizo llegar un mensajero para advertirles sobre el inmenso tamaño del ejército y de la armada persa, y para recomendarles que se marcharan. Como los griegos confiaban en que Macedonia no les deseaba ningún mal, aceptaron el consejo y se replegaron por miedo al enemigo. Heródoto justifica la retirada añadiendo que, a su parecer, debieron de informarles también de que existía otro paso a través de las montañas, y que por ese motivo no tuvieron más remedio que marcharse. Efectivamente existía ese otro paso, porque fue el que Jerjes finalmente utilizó para entrar en Tesalia, pero el hecho de que Heródoto lo mencione como una opinión personal le resta credibilidad al argumento. Además, como su relato no está ordenado cronológicamente, cuando escribe sobre esta retirada griega, él ya había hablado de Jerjes acondicionando el camino a través de las montañas, por lo que en su narración los dos eventos parecen relacionados. Por otro lado, también me cuesta creer que los griegos se retirasen solo por miedo, ya que sus espías habían visto en Sardes el tamaño del ejército persa, y por lo tanto, el mensajero del rey Alejandro no debió de revelarles nada que no supieran ya. La única explicación que nos queda es la que nos ofrece Diodoro en su biblioteca histórica. Este nos dice que mientras los griegos estaban en el valle de Tempe, supieron que Perrebia, Magnesia y la calla de Tiótide habían hecho la ofrenda de tierra y agua a Jerjes, por lo que su posición habría quedado comprometida. Cualquiera que fuese la razón, lo importante es que Tesalia quedó abandonada a su suerte, y que la alianza se retiró al istmo de Corinto. Allí fue donde decidieron que su mejor opción era defender el paso de las Termópilas, más estrecho aún que el de Tempe y más cercano a sus hogares, y para proteger la retaguardia de las tropas de tierra, bloquearían con la armada el estrecho de Artemisio, entre Eubea y la costa sur de Tesalia. En esos dos puntos que veis señalados en este mapa es donde los griegos pensaban detener al poderoso contingente persa. Mientras esto sucedía, en primavera del 480 a.C., Jerjes cruzó por fin el Helesponto. Una vez en la orilla de lo que hoy sería Europa, el ejército de tierra persa se desplazó hacia el este, siguiendo la dirección del Quersoneso Tracio, mientras que la armada, que es lo que nos interesa a nosotros en este vídeo, viajó en sentido contrario, adentrándose directamente en el Egeo. La primera parada de la que tenemos constancia fue en Dorisco, Tracia, donde Jerjes pasó revista tanto a las tropas de tierra como a la flota. Allí el rey persa subió a bordo de un trirreme fenicio, procedente de Sidón, y recorrió la inmensa línea de proa recostado a la sombra de un toldo dorado.
Desde Dorisco, el ejército viajó hacia Canto dividido en tres grandes contingentes. Uno viajaba tierra adentro, liderado por Tritantecmes y por Jerjes. Otro recorría la costa acompañando a la flota, comandado por Masistes y por Mardonio, al que recordaréis de Platea como comandante supremo persa. Y entre ambos iba Jerjes, con la parte restante del ejército, a las órdenes de Esmerdomenes y Megabizo. En Acanto, Jerjes ordenó a la armada avanzar y esperar al resto del ejército en Terma, al otro lado de Calcídica. La ruta que acaba de aparecer en el mapa es la que hoy día tendría que tomar un barco para hacer ese recorrido, pero en el 480 a.C. acababa de finalizar la construcción del llamado Canal de Jerjes, que cruzaba la península del monte Athos de un extremo al otro. Por ahí fue por donde pasaron los trirremes de la armada persa, evitando tener que rodear la costa nororiental y con ello el riesgo de naufragio que les había costado 300 barcos y 20.000 hombres en la primera invasión de Grecia. Pese a que durante muchos años este punto de la narración de Heródoto fue bastante discutido, se ha podido comprobar que efectivamente existió un canal en esa situación exacta, aunque fue utilizado durante un breve periodo de tiempo y luego desatendido. Otra diferencia geográfica que nos encontramos mirando estos mapas se encuentra en el llamado Golfo Termaico. En la actualidad es mucho más pequeño de lo que lo fue en tiempos de las guerras entre Grecia y Persia, ya que los varios ríos que desembocan en él han ido depositando sedimentos a lo largo de los años y ganando terreno al mar. Uno de los motivos por el que lo sabemos es que Pela, la antigua capital de Macedonia, tenía acceso al Egeo mediante un lago estacional navegable, a pesar de que ahora la veamos varios kilómetros tierra adentro. Las naves persas, a su llegada, echaron anclas junto a la desembocadura del río Axios, que hoy día conocemos como río Vardar. Cuando por fin las fuerzas terrestres se reunieron de nuevo con las navales, Heródoto nos cuenta que el campamento se extendía desde Terma hasta los ríos Lidias y Aleacmón. Esto no cuadra demasiado bien con el Golfo Termaico que acabamos de definir, pero pensad que los persas llegaron en pleno verano y que en ese momento tanto el lago de agua dulce como la zona salobre y pantanosa intermedia se encontrarían prácticamente secos. Estaríamos hablando de un área de entre 30 y 40 kilómetros de longitud, por lo que probablemente no se tratase de un único campamento ininterrumpido, sino de varios, situados a cierta distancia unos de otros. Heródoto nos dice también que las aguas del río Equidoro no bastaban para abastecer al ejército persa, lo cual, aun siendo quizás una exageración, explicaría que los campamentos estuviesen esparcidos por la costa para alcanzar los otros ríos, Axios, Lidias y Aleacmón. Ahora Jerjes quería evitar adentrarse en Tesalia atravesando el paso de montaña por el que fluía el río Pineo. Así que preguntó a sus guías si el río tenía otra salida al mar por la que pudiera desviarse. Como le dijeron que no, que Tesalia estaba toda rodeada de cordilleras, envió una tercera parte de su ejército para condicionar un camino a través de las montañas de Macedonia. El mismo camino que Heródoto menciona como la razón para la retirada griega del paso de Tempe. Nuestra fuente nos dice que fue entonces cuando llegaron algunos de los emisarios que el rey había enviado a Grecia reclamando tierra y agua. En concreto, recibió ofrendas de Tesalia, incluyendo Magnesia, Acaya y Perrebia, Dolopia, Eniania, Málide, Lócride, Epicnemidia y toda Beocia salvo Platea y Tespia. De las otras ciudades no recibió nada, y a Atenas y a Esparta ni siquiera había enviado emisarios, porque durante la primera guerra médica, cuando Darío era rey, los atenienses arrojaron a los embajadores a un hoyo y los espartanos a un pozo. Para solucionar la contradicción cronológica entre Diodoro y Heródoto sobre el momento en que estos griegos medistas hicieron la ofrenda, algunos historiadores modernos consideran que las tribus periféricas de Tesalia se pasaron al bando persa mientras la alianza griega estaba en el valle de Tempe, y que a la llegada de Jerjes los que hicieron la ofrenda fueron los otros. Este parece un buen momento para hablar del orden de batalla, ya que lo que viene a continuación es el primer encuentro entre las dos flotas enemigas. La armada persa contaba, según Heródoto, con 1207 trirremes, 300 de Fenicia y Siria, 200 de Egipto, 150 de Chipre, 100 de Cilicia, 100 de Jonia, 100 del Ponto, 70 de Caria, 60 de Eólida, 50 de Licia, 30 de Panfilia, 30 de las ciudades dóricas de Asia Menor y 17 de las Cícladas. Además, Heródoto estima en 120 los barcos aportados por Tracia durante el recorrido de la armada persa por la costa. Estos no los vamos a tener en cuenta, puesto que si ya de por sí nadie se cree los números que Heródoto afirma que son correctos, difícilmente podemos tomarnos en serio los que vienen precedidos de un por lo que yo creo. De hecho, pensar que estos pequeños pueblos tracios, principalmente de Calcídica, fuesen capaces de aportar más barcos que cualquier ciudad griega a excepción de Atenas, es simple y llanamente una estupidez.
En cualquier caso, la cifra de 1207 también ha sido ampliamente cuestionada por los historiadores modernos, y enseguida veremos algunas de sus teorías. Pero incluso aceptando que el recuento fuese correcto, el principal problema que surge es el número de hombres que implicaría una flota de este tamaño. En esta parte de la narración, Heródoto tiene el claro objetivo de sorprender al lector con las cifras, y prueba de ello es la forma en la que va sumando las diferentes partes de la flota poco a poco para golpearnos después con un número final disparatado. Independientemente de que nos creamos sus palabras o no, está claro que su recuento es confuso y contradictorio. Para empezar, utiliza como referencia la tripulación estándar de un trireme griego, 150 remeros, 20 relevos y 30 soldados, cuando no hay razones para pensar que barcos procedentes de tierras tan lejanas como el Ponto o Egipto se organizasen de idéntica forma. Luego añade otros 30 soldados persas adicionales a los marineros locales que cada trireme transportaba, para un total de 230 hombres por barco. Esto, multiplicado por el número de barcos, nos da la cifra de 277.610 tripulantes. A ese número añade otros 240.000 hombres de los 3.000 barcos de apoyo de la flota persa, considerando sin razón alguna que todos eran pentecónteros y que cada uno llevaba 50 remeros y 30 soldados persas, lo que no tiene ningún sentido porque su función no era entrar en combate. Tan solo unos capítulos antes, el propio Heródoto nos había dicho que los 3.000 barcos que acompañaban a la flota de combate incluían triacónteros, pentecónteros, galeras ligeras y transportes para caballos. El hecho de que para sus cuentas considere que todos eran pentecónteros, el que más tripulantes necesitaba, y que además todos llevaran un contingente de 30 soldados persas, pese a que su cometido en la flota era transportar provisiones, es prueba más que suficiente de su intento por engordar las cifras. Como decía antes, algunos historiadores modernos cuestionan no solo la tipología, sino también la cantidad de naves que participaron en la segunda invasión de Grecia. Hans Delbrück cree que no había más de 300 triremes. Heinrich Bellhofer opina que 1207 era el número total de barcos, incluyendo transportes, y que solo 400 de ellos eran de guerra. John Bagnell Bury dice que 800 triremes, y Edward Meyer piensa que había entre 600 y 800 barcos de guerra, siendo no todos ellos específicamente triremes. A mí me cuesta aceptar cifras que no están basadas en nada más que la opinión subjetiva de una u otra persona. Admito que probablemente no hubiera 1207 triremes, pero decir que en realidad eran 300, 400 u 800 no tiene tampoco ningún valor histórico. De las teorías que he leído, la que me ha parecido más interesante es la de William Tarn, el famoso historiador británico, al que se cita en buena parte de los artículos sobre el mundo helenístico, ya sea para contradecirle o para apoyar sus argumentaciones. A partir de aquí, lo que voy a decir sigue su razonamiento al pie de la letra. Heródoto tiene grabada a fuego la cifra de 600 barcos para la armada persa, y a lo largo de su narración vemos que lo repite continuamente. 600 barcos persas durante la campaña contra los escitas a finales del siglo VI a.C., 600 barcos persas en la batalla de Lade, durante la revuelta jónica del 494 a.C., y 600 barcos persas en la Primera Guerra Médica en el 490 a.C. En esta Segunda Guerra Médica nos encontramos con 1207, pero Heródoto sigue teniendo el 600 en la cabeza. Fijaos que antes de la batalla de Artemisio hay dos tormentas, en la primera se pierden 400 barcos y en la segunda se pierden 200. ¿Qué nos queda? Pues por cuarta vez en su texto, la armada persa estaría formada por 600 naves de guerra. Tarn cree que Heródoto trató de reconciliar dos fuentes, una que decía que había 1207 barcos y otra que decía que eran 600, así que lo que hizo fue ajustar su estimación de bajas de la primera tormenta para que el número final fuese el que buscaba. Si en lugar de reconciliar los números desechamos la fuente que habla de 1207, Jerjes habría iniciado su campaña con 600 triremes. En apoyo a su teoría, Tarn menciona también la disparidad entre los barcos que cada almirante persa comandaba dentro de la flota descrita por Heródoto. Ariabignes, también llamado Ariamenes en Plutarco o Artémenes en Justino, era hermano de Jerjes y estaba al frente de las naves jónicas y carias. Aquémenes, también hermano de Jerjes, lideraba a los egipcios, y Prexaspes y Megabazo comandaban al resto. Según el desglose territorial de la flota, esto significaría que los dos hermanos de Jerjes estaban a cargo de 370 triremes, y que dos comandantes de ascendencia más humilde tenían poder sobre 837, algo bastante improbable y que hablaría en favor de un total más bajo para la armada persa. Si consideramos los 600 que Tarn ha estado defendiendo, los hermanos de Jerjes comandarían el 60% de las naves persas. Por lo tanto, si tenemos 600 al inicio de la campaña, la gran pregunta es ¿cuántos había en Artemisio después de las tormentas? Luego lo veremos. Ahora es el momento de hablar de la flota griega y de los barcos que consiguieron reunir en el estrecho. 180 triremes de Atenas, con tripulantes procedentes de Platea que no tenían ni barcos ni acceso al mar. 40 de Corinto, 20 de Mégara, 20 de Calcis con tripulación ateniense, 18 de Egina,
12 de Sición, 10 de Lacedemonia, entendemos que todos espartanos, 8 de Epidauro, 7 de Eretria, 5 de Trecén, 2 de Estira y 2 de Cea. Esta última además aportó 2 pentecónteros, y Locria o Puntina añadió otros 7 pentecónteros. Sumando los barcos obtendríamos 324 trirremes y 9 pentecónteros, con una tripulación total de 65.250 hombres. Aquí lo único que voy a decir es que por lo general los historiadores aceptan el recuento griego, ya que además de preciso, es consistente con la capacidad militar que tenía cada una de esas ciudades. En el caso de las tripulaciones, la cifra también es factible, ya que se sabe que parte de los remeros eran mercenarios y esclavos. Volviendo al terreno, lo primero que vamos a hacer es ajustar la línea de costa del Golfo Maliaco, ya que de otra forma no se entiende la posición de las Termópilas, que en la actualidad están a 4 kilómetros del mar. La flota de Jerjes partió al fin de Terma, y sus 10 barcos más rápidos alcanzaron la isla de Skíatos antes que el resto. Allí había apostados 3 trirremes de la avanzadilla griega, un trecenio, un egineta y un ateniense. Estos, al verse ampliamente superados en número, huyeron para poder avisar a sus aliados. El barco de Trecén fue perseguido y capturado, y de entre su tripulación los persas escogieron al mejor de los hombres y lo ejecutaron, convirtiéndole en la primera víctima de la guerra. El trirreme Gineta presentó batalla, y su tripulación luchó con valor, en especial Piteas, cuya resistencia sorprendió tanto a los persas que cuando cayó a consecuencia de todas sus heridas, le salvaron la vida. Le vendaron y se lo llevaron hasta su campamento, donde le trataron con todos los respetos. Al resto de los griegos los hicieron esclavos. Por último, el trirreme de Atenas consiguió llegar hasta la costa, junto a la desembocadura del río Pineo. Los persas se hicieron con el barco, pero no con los marineros, que cruzaron el territorio tesalio y alcanzaron Atenas. El hecho de que este trirreme huyese en la dirección en que venía el enemigo no es tan extraño como parece, ya que en esta época, en la que no había radares, evitar un encuentro frontal dando la vuelta al barco solo reduciría la distancia entre las embarcaciones. Quizás precisamente por haber continuado en línea recta, obligando al enemigo a virar, fue que los atenienses escaparon. El grueso de la armada persa atracó en una playa situada entre Castanea y Sepíade. A partir de aquí voy a seguir el análisis geográfico de Kendrick Pritchett, al que ya cité en el vídeo de Platea cuando abordamos el tema de las localizaciones. He leído su artículo titulado La flota de Jerjes en los hornos y me ha parecido lo bastante convincente como para utilizar sus identificaciones en esta reconstrucción. Aún así, como no me gusta que tengáis que creeros mi palabra ciegas, os muestro sobre el mapa algunas de las posiciones alternativas para Sepíade, que han sido sugeridas por varios autores de los siglos XIX y XX. Como decía, nosotros nos quedaremos con esta, por ser el lugar topográficamente más distintivo, por ser el que mejor cuadra con la narración de Heródoto y también porque allí se encontró la tumba de un hombre cuya lápida decía que era de Sepíade. Desde Skíatos los griegos hicieron señales para avisar a la flota de Artemisio, que entonces se retiró hasta Calcis para proteger el estrecho de Euripo, no sin antes dejar vigías en las colinas de Eubea. Este movimiento ha sido ampliamente cuestionado por los historiadores modernos, ya que la defensa griega dependía tanto de las Termópilas como de Artemisio. La derrota en cualquiera de los dos escenarios suponía el fracaso de su estrategia, por lo que una retirada a Calcis habría sido igual que abandonar las Termópilas y permitir que desembarcasen tropas enemigas en su retaguardia. De hecho, los griegos habían apostado a un vigía ateniense en Traquis llamado Abrónicos y a un vigía tesalio en Artemisio llamado Polias. Cada uno contaba con un triacóntero, un barco de 30 remeros, para informar rápidamente a los del otro lado en caso de que ocurriera el desastre en cualquiera de las dos posiciones, lo cual demuestra lo dependientes que eran la una de la otra. Los historiadores modernos normalmente evitan eliminar fragmentos de la narración de Heródoto, por el mero hecho de que estratégicamente carezcan de sentido, por lo que han surgido diferentes teorías en un intento por explicar este texto. El profesor Evans, en sus notas sobre las Termópilas y Artemisio, sugiere que no fue una retirada como tal, sino que la flota griega trató de atraer a los persas a una zona aún más reducida del estrecho, con un plan similar en mente al que luego se pondría en práctica en la batalla de Salamina. Steven Sidebotham presenta una teoría parecida, según la cual los griegos pretendían emboscar a la armada persa en el Golfo Maliaco. Este autor además justifica la confusión de Heródoto, sugiriendo que sus fuentes provenían del relato de algunos marineros presentes en la batalla, y que estos posiblemente no conocieran las intenciones de sus comandantes. No podemos comprobar que ese fuera el caso, pero es cierto que a un soldado o un remero normal le habría costado distinguir una retirada en dirección a Calcis de una falsa retirada hacia el sur, ya que si la maniobra no llegó a completarse, el objetivo militar habría sido imposible de adivinar. Por último, George Grundy, en un artículo bastante extenso para el Centro de Estudios Helénicos, sugiere, entre otras cosas, que los griegos se refugiaron tras la costa noroeste de Eubea para resguardarse ante la llegada de la tormenta, lo que significa que él también opina que los barcos nunca llegaron a Calcis. En resumen, podéis elegir la teoría que más os guste, pero yo voy a dejar a los barcos griegos en esta zona, tal y como sugieren los tres historiadores.
Ahora bien, la orilla de playa frente a la que estaban atracados los trirremes persas no era demasiado ancha, y habían tenido que situarlos en 8 hileras con las proas señalando hacia el mar. Así pues, al amanecer del día siguiente, las aguas comenzaron a crisparse, y el viento espontino sopló con gran fuerza, al tiempo que se desataba una tremenda tormenta. Los que estaban en las primeras filas consiguieron llevar sus barcos hasta la playa y ponerse a salvo, pero muchos de los otros se hundieron, algunos estrellados contra las rocas de los hornos de Pelion, llamados así por las cuevas que veis en esta foto, otros en el cabo de Sepíade y otros más al norte, en Castanea e incluso Melibea. Heródoto nos dice que la estimación más conservadora es que en la tormenta se perdieron al menos 400 trirremes persas. En la sección sobre el orden de batalla ya hemos discutido sobre los números en profundidad, y este 400 parece ser un intento por reducir rápidamente la armada persa de 1200 a 600 barcos. Si nosotros consideramos que en un principio había 600 trirremes y no 1200, lo único que podemos deducir es que después de la tempestad había menos de 600. ¿Cuántos? No tenemos ni idea. Heródoto también nos cuenta que Aminocles, un magnesio que tenía tierras en aquella zona, recuperó de los naufragios una gran cantidad de copas de oro y plata, y otros tesoros que le hicieron inmensamente rico. Entre los barcos de transporte también hubo muchísimos que se perdieron con todas las provisiones que contenían, y como a los persas les preocupaba que los tesalios saquearan a aquellos que se encontraban varados en la costa, construyeron una empalizada para protegerlos durante los 3 días que duró la tormenta. Al segundo día, los vigías griegos de Eubea fueron informados del naufragio masivo, y descendieron desde las colinas para avisar a sus aliados. Esto nos da otro argumento a favor de que los griegos nunca se retiraron a Calcis, ya que las palabras «los vigías descendieron de las colinas e informaron» no suenan para nada a que recorrieron 80 kilómetros cruzando montañas para avisarles varios días después. A la luz de la buena nueva, los griegos, agradecidos a Poseidón, volvieron a desplazarse hasta Artemisio. La armada persa, que ya conocía perfectamente la situación del enemigo, puso rumbo a Áfetas, rodeando la costa de Magnesia, pero como les preocupaba que los griegos huyeran al verles y les obligaran a arriesgarse a una persecución en los estrechos de Eubea, más allá de Artemisio, separaron 200 trirremes y los enviaron alrededor de la isla. Su intención era bloquear la ruta de escape griega en el estrecho de Euripo y atrapar a los griegos entre las dos flotas. 15 barcos persas que habían salido de Sepíade mucho después que el resto, atisbaron a los griegos en Artemisio, y pensaron que se trataba de barcos aliados. Para cuando se dieron cuenta de su error ya era demasiado tarde, y los griegos salieron a su encuentro capturando o destruyéndolos a todos. El comandante de la flota griega, pese a la clara superioridad numérica ateniense, era Eurybíades de Esparta, ya que los aliados habían dejado claro que no enviarían sus barcos a Artemisio para servir bajo el mando de un ateniense. A la vista de la cantidad de naves de guerra persas que habían sobrevivido a la tormenta, la alianza empezó a plantearse de nuevo la posibilidad de marcharse de Artemisio, pero los eubeos solicitaron a Eurybíades que esperase al menos hasta que pudieran evacuar a sus familias. Como Eurybíades no les hizo ni caso, cambiaron de estrategia. Sobornaron a Temístocles con 30 talentos de plata para que convenciera a los aliados de quedarse. Temístocles entonces dio 5 talentos a Eurybíades y con ello le ganó para su causa. Adimanto, el almirante corintio, fue el único que se opuso ahora al comandante espartano, empeñado en que se llevaría sus naves tal y como habían acordado. Pero Temístocles le entregó 3 talentos y Adimanto cambió de idea al instante. La historia es un poco rara en verdad, porque si los eubeos habían hablado en primer lugar con Eurybíades, ¿por qué no intentaron sobornarle a él? Al final el espartano se conformó con solo 5 talentos, por lo que no parece que la moral fuese un impedimento para negarse a oír una oferta. La narración de Heródoto es siempre muy favorable a los atenienses. Esto lo hemos visto en la batalla de Platea, donde fueron los únicos que se ofrecieron para reemplazar a los megarenses, los únicos que se quedaron en el campo de batalla, cuando todos los demás ya se habían retirado, los que siempre estaban dispuestos a ceder el mando a Esparta para no romper la alianza, los que consiguieron romper el sitio del campamento persa. En fin, que el punto que quiero hacer notar aquí es que quizás no fueron los eubeos los que recurrieron a Temístocles cuando todo lo demás había fallado, sino Temístocles el que acudió a ellos ofreciendo sus servicios como mediador a cambio de un buen dinero. En mi investigación previa, la única teoría que he encontrado sobre esto es la de Grundy, insinuando que estas conversaciones y sobornos ni siquiera tuvieron lugar. Una vez más, juzgad vosotros lo que os parezca más creíble. Pero sigamos adelante. El grueso de la armada persa permaneció en Áfetas, mientras el otro contingente continuaba su viaje alrededor de Eubea. Ahora bien, según se dice, y ni siquiera Heródoto parece creérselo del todo, había un tal Escilias de Sición que era un gran nadador y buceador. Combatía para los persas y le tenían en alta estima porque había salvado muchos tesoros de los naufragios de Pelion. Desde un principio se cuenta que había querido desertar para volver con el bando griego, pero fue en este momento cuando encontró su oportunidad. Se tiró al mar y buceó los 16 kilómetros que había entre Áfetas y Artemisio sin sacar la cabeza del agua.
Como decía, nosotros solemos tomar a Heródoto por un historiador muy exagerado, pero incluso él acepta que todo esto no son más que leyendas, y que en realidad Estilias llegó a Artemisio en un bote. Como curiosidad, por si alguien ha visto 300 el origen de un imperio, esta leyenda tiene su momento en el metraje, y el personaje de Estilias acaba convirtiéndose en uno de los protagonistas de la trama. Esa es quizás la escena más histórica de la película, por lo que os podéis hacer una idea de cómo va el resto. Sea como fuere, este hombre fue el que informó a los griegos sobre las naves que los persas habían enviado alrededor de Eubea. Los griegos, en un principio, pensaron salir a medianoche para perseguir a los 200 trirremes que se dirigían hacia su retaguardia, queriendo aprovechar la ventaja numérica que tenían sobre ellos. Sin embargo, durante la tarde cambiaron de idea y atacaron al grueso principal de la armada persa. Cuando los almirantes de Jerjes vieron que los griegos navegaban contra ellos, siendo muchos menos en número, respondieron poniendo rumbo de interceptación. A una primera señal, los griegos formaron en círculo, con las proas apuntando hacia el exterior. Dicho así, parece una maniobra sencilla, y en el mapa queda muy bonita, pero en la práctica debieron de limitarse a dirigir las popas hacia otros barcos aliados, y la silueta de la flota podía haberse parecido a cualquier cosa. Considerando la distancia entre Áfetas y Artemisio, y teniendo en cuenta el tiempo necesario para desatracar los trirremes y maniobrarlos, los persas debieron de tardar cerca de una hora en llegar hasta el punto central del estrecho, por lo que la armada griega tuvo tiempo de ejecutar la formación, aunque fuera de manera rudimentaria. Ahora tened en cuenta que la manera que un barco tenía de hundir a otro era embistiéndolo con el espolón de proa, por lo que atacar un círculo o algo parecido a un círculo resulta bastante complicado. Los que llegan frente a frente lo tienen muy claro, pero el resto se ven obligados a exponer su flanco y a pasearlo ante los espolones griegos. En el esquema que os enseño no hay mucho misterio, porque cada icono ataca a otro icono, y mientras todos estén ocupados no hay peligro. Pero cuando hablamos de 300 barcos, siempre va a haber uno libre para embestir el costado expuesto. Por supuesto, no es infalible, ninguna táctica estática lo es, pero con esta explicación solo quiero mostrar que no es una formación tan estúpida como parece sobre el papel. A una segunda señal, los trirremes griegos cargaron contra los barcos enemigos, y en el enfrentamiento que tuvo lugar a continuación, dejaron fuera de combate a 30 de ellos. Licómedes, un ateniense, fue el primer capitán en capturar a un barco persa, por lo que fue premiado por su valor. Al caer la oscuridad, las dos flotas se retiraron a sus respectivos atracaderos, poniendo fin al primer choque. Con la oscuridad también comenzó a llover, y las corrientes arrastraron los restos de las embarcaciones hundidas hasta Áfetas, dejando atrapadas a muchas de las naves persas y dañando sus timones y remos. Las tripulaciones pasaron una mala noche, pero fue todavía peor para los 200 barcos que habían partido hacia el estrecho de Euripo, rodeando Eubea. A estos, los vientos en el mar abierto los arrojaron contra las rocas, y según indica Heródoto, todos ellos perecieron. La armada griega, en cambio, se reforzó con otros 53 trirremes atenienses procedentes del sur, que llegaron al mismo tiempo que la noticia de que la flota persa que circunnavegaba la isla acababa de desaparecer. Estos trirremes están incluidos en el recuento que hicimos en el orden de batalla, pero según parece se encontraban bien en el estrecho de Euripo, protegiendo la retaguardia griega, o bien en la costa de Ática, defendiendo la propia Atenas. Animados por el informe de la tormenta, los griegos volvieron a atacar al caer la tarde, enfrentándose y derrotando varias naves cilicias. Heródoto no nos da ningún detalle de dónde estaba el resto de la flota persa, pero quizás debamos entender que estos barcos habían sido dañados durante la batalla o durante la tormenta y se encontraban en tierra de nadie al llegar ellos. Al día siguiente, que ya era el tercer día de la batalla, a mediodía, los almirantes persas ordenaron atacar, ya que temían que Jerjes les castigara por no ser capaces de derrotar a una flota inferior en número. Sus trirremes trataron de rodear a los griegos, pero tuvieron problemas debido a lo numerosa que era su armada. Muchas de sus naves colisionaron o perdieron el rumbo, y eso les dificultó las maniobras ofensivas. Aún así, consiguieron causar un gran número de bajas a la alianza helena, que sin embargo fueron inferiores a las que sufrieron ellos durante la batalla. Según Heródoto, los que mejor lucharon del bando persa fueron los egipcios, que capturaron a 5 barcos griegos, y de los griegos, los mejores, para sorpresa de nadie, fueron los atenienses, en especial Clinias, que había financiado de su bolsillo tanto el barco como la tripulación. Esto quizás sea una referencia a lo que comentábamos al principio del vídeo, cuando dijimos que los trirremes de Atenas habían sido cofinanciados por aristócratas, que luego evidentemente capitanearían los navíos aportados. Puesto que aproximadamente la mitad de los trirremes atenienses sufrieron daños en este tercer enfrentamiento, sus capitanes aconsejaron retirarse hacia el sur, más cerca de los puertos de sus ciudades de origen. Y cuando la retirada había sido acordada, Temístocles presentó otra propuesta: masacrar al ganado de Eubea para evitar que cayese en manos persas. Fue justo después de que se acordara este punto cuando llegó Abrónicos, el vigía de las Termópilas, con la terrible noticia de la derrota de Leónidas. Con lo cual, si alguien albergaba alguna duda de que ya no tenía sentido defender el estrecho de Artemisio, ahora lo vio mucho más claro.
Por ese motivo se marcharon, primero los corintios y los atenienses los últimos. Heródoto considera importante el orden de partida, porque como decía antes, su narración es muy favorable a Atenas. Es un poco raro porque eran precisamente sus capitanes los que proponían marcharse de Artemisio, antes incluso de saber de la caída de las Termópilas. Pero bueno, para nosotros el orden de partida no tiene mayor relevancia. Antes de marcharse, Temístocles viajó a Eubea y dejó mensajes grabados en piedras cercanas a las fuentes de agua, animando a los jonios, que luchaban en la flota persa, a no enfrentarse a los descendientes de sus ancestros y a no ayudar al rey extranjero a convertir Grecia en una tierra de esclavos. Por ello les pedía que cambiaran de bando, o si no les era posible, que se retirasen a sus hogares y convenciesen a los carios para hacer lo mismo. Su plan era bastante bueno, ya que si valía para convencer a los jonios, la armada persa perdería un importante número de barcos, y si no cumplía ese propósito, al menos Jerjes desconfiaría de ellos y quizás les mantendría alejados de la siguiente batalla, para no arriesgarse a una traición. Los persas fueron informados de la partida de los griegos por un hombre procedente de Histiea. Al principio les costó creer la noticia, pero luego enviaron barcos a comprobarlo. Entonces la armada se desplazó hasta Artemisio, permaneció allí anclada hasta el mediodía y luego puso rumbo precisamente a Histiea. Una vez en tierra tomaron la ciudad y arrasaron las aldeas de la región. Y aquí mismo es donde vamos a dejarlo hoy. Si avanzo demasiado en lo que sucedió después, nos metemos en la batalla de Salamina, que es justo el siguiente vídeo que vamos a tener muy pronto en el canal. Si estás viendo esto en mayo de 2023, te pido un poco de paciencia, y si nos estás visitando desde el futuro, sencillamente hazle clic al vídeo de la batalla de Salamina para ver lo que pasó después. Recordad que la programación la voy actualizando en la sección de comunidad, y que lo próximo que vendrá tras la batalla de Salamina es el asedio de Pelión. Para el hueco que nos queda, seguramente a finales de junio, os invito a que dejéis en los comentarios vuestras propuestas. El único requisito es que sea una batalla o un asedio anterior al año 100 después de Cristo. Yo seleccionaré las 2 o 3 que parezcan más interesantes y les pondremos a votación de la comunidad. Así nos entretenemos entre vídeo y vídeo eligiendo los contenidos. Nada más que decir, espero que hayáis disfrutado con este y si es el caso, que me hagáis feliz dando like, comentando, suscribiéndoos y recomendando el canal a cualquier persona que se cruce en vuestro camino durante las próximas 24 horas. Un saludo y hasta la próxima.